¿Qué significa ser espiritual? Namaste. Dios les bendiga. Cuando uno pretende definir qué significa ser espiritual, uno tiene que hacer referencia a escrituras sagradas, textos espirituales. Y sea de la religión que sea de las religiones más modernas, así como las religiones más antiguas, todos los textos sagrados señalan conductas que las personas deben seguir. Por lo tanto, ser espiritual es un hecho conductual, es comportarse de algunas maneras establecidas en las escrituras sagradas, con diferentes propósitos, con una vida más tranquila, con ganarse la eternidad, con romper el ciclo de reencarnaciones, con vencer el sufrimiento, cualquiera. Pero ser espiritual significa vivir bajo conductas o lineamientos muy claros, establecidos en escrituras sagradas. Bien sea nuestra Santa Biblia, bien sea el Bhagavad Gita, bien sea el Corán, bien sean los sutras del Señor Buda, todos señalan conductas que debemos seguir. Entonces, ser espiritual significa que nuestras conductas se atienen a ciertos parámetros. ¿Okay? No vivimos a nuestra manera, no vivimos según nuestros criterios, no vivimos a nivel personal, buscando el beneficio únicamente personal o principalmente personal, sino que esas conductas tienen ciertas características. Y la mayoría de esas conductas se refieren a cómo yo trato con las personas a mi alrededor. Hay mucho de un trato personal, yo conmigo, pero para la mayoría de los lineamientos, de los consejos, de las conductas que se señalan, debemos mantener, es de mi persona con los demás. Entonces, ¿pero qué significa conducta? Cuando yo digo que lo religioso, lo espiritual es un hecho conductual, ¿a qué me refiero con conducta? A 3 parámetros. La forma de ver la vida. La forma de ver la vida debe ser la indicada en textos sagrados, con argumentos espirituales. ¿Okay? La forma de comportarse sería el segundo aspecto de lo que puede definirse como una conducta. La forma de ver la vida, la manera de comportarse, la manera de hacer las cosas. Entonces ahí ya no es según a mí me parece, según a mí me conviene, según yo creo, ¿ok? Según mi percepción personal, que puede estar teñida mucho por mi historia de vida, por mis condicionamientos. No. ¿Ok? Hay conductas que más allá de uno mismo, uno tiene que respetar. Formas de ver la vida, formas de comportarse y sobre todo formas de reaccionar ante lo que te sucede. Entonces, si uno pretende ser espiritual, vivir espiritualmente, uno tiene que adaptar tu forma de ver la vida, tu forma de accionar, lo que haces y tu forma de reaccionar ante lo que te sucede, según parámetros espirituales. Repito, establecidos en cualquier escritura sagrada. Si uno amplía la mente, la visión, y uno revisa con sinceridad, sin sesgo, cualquier escritura sagrada, los comportamientos son los mismos. ¿Ok? Y eso significa ser espiritual. ¿Ok? Vivir tu realidad terrenal, nadie está diciendo que tienes que abandonar tu realidad terrenal, no. Vivir tu realidad terrenal con puntos de vista espirituales, con formas de actuar espiritual y con formas de reaccionar espiritual. Eso significa. No es una cuestión de
decir cosas, de saber teorías raras, extrañas, que no está mal, pero eso no te define como espiritual. No te define como espiritual hacer declaraciones de que yo amo a Dios, quiero a Dios, Dios está conmigo. No está mal, pero eso no te define como espiritual. ¿Ok? Nuestra Santa Biblia dice, de hecho, por sus frutos los reconoceréis. No por los hechos puntuales, ni malas ni buenas. ¿Ok? No por las cosas bonitas que parece decir o las cosas complicadas que uno pudo haber hecho en algún momento, sino por los frutos, por en promedio cómo va su vida. Si tú tienes un árbol y en un momento echa una fruta muy bonita, no puedes todavía decir que es un árbol bueno. O si echa una fruta pobrecita, tampoco. ¿Ok? Tienes que ver la cosecha completa. Y esos son los frutos. Y eso es la conducta. ¿Okay? Muchas veces confundimos con que decir frases bonitas, inspiradoras, ya nos hace espiritual. No. Tenemos que ver cómo vemos la vida en lo cotidiano, cómo nos comportamos en lo cotidiano y cómo reaccionamos en lo cotidiano. ¿Okay? Y esto, que parece fácil, habría que cotejarlo con las enseñanzas sagradas, porque nuevamente la forma de ver la vida espiritual, la forma de actuar y la forma de reaccionar no es según lo que nosotros creemos que es espiritual, es según lo que dicen las escrituras sagradas. O sea que sí hay textos contra los cuales nosotros podemos validar nuestras conductas para decirnos, para hacernos saber, hacernos sentir que de verdad somos espirituales. Por ejemplo, ama a tus enemigos. Es una conducta cristiana, ¿okay? Una de tantas. ¿Okay? Poner la otra mejilla es una conducta cristiana. ¿Okay? No juzgar es una conducta cristiana. ¿Okay? Así como tanta. Preferirás a Dios antes que a todas las cosas. Es una conducta cristiana. Entonces, tenemos parámetros muy, muy claros. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Para validar nuestra conducta. ¿Okay? Aunque entendamos que es la forma de ver la vida, la forma de accionar y la forma de reaccionar, esas tres cosas tampoco son subjetivas. Tenemos que validarlo, contrastarlo contra la enseñanza sagrada. Y cuando uno se da cuenta de que esa es la forma de ser espiritual, y a lo mejor lo estamos siendo en algunos aspectos, pero podemos perfeccionar nuestra vida espiritual, es que uno empieza una intención de crecer espiritualmente. Generalmente se hace de la mano de alguien. ¿Ok? Crecer espiritualmente. Crecer la espiritualidad que probablemente ya tengas. Hacerla mayor. ¿Por qué? Porque somos seres perfectibles y cada vez podemos estar mejor. Y todo este tema de ser espiritual, como dije al principio, tiene promesas muy bonitas, a lo mejor un poco insustanciales para una persona muy mental, para una persona terrenal. Sí, vas a llegar al cielo. Sí, pero yo quiero estar mejor ahora. ¿Ok? Pero esas conductas también nos ayudan en el aquí y en el ahora. También nos ayudan a pasar situaciones complicadas de la mejor forma posible. ¿Okay? Eso se llama un poquito tener paz espiritual. ¿Okay? Algunas de esas conductas también pueden evitarnos situaciones a futuro. ¿Okay? Porque lo que nosotros a lo mejor vivimos hoy puede llegar a ser consecuencias de no haber sido lo suficientemente espiritual antes. ¿Okay? Entonces, empezando a ser espiritual, podemos tratar hacia futuro. Definitivamente funciona. Pero la espiritualidad no solo se queda en eso, ya para concluir. La espiritualidad requiere un esfuerzo interior. Un esfuerzo interior que no solo es conceptualmente conductual, sino que es integral. No es solo nuestra conducta, o no solo nuestra conducta aplicada a las interrelaciones humanas. Nuestra conducta es aplicada con nosotros. El mantenernos sanos, sí, parece loco.
El mantenernos sanos pasa por alimentación, por ejercicio, por descanso, ¿ok? A nivel biológico, y mantenernos sanos a nivel mental implica meditar. A nivel emocional es aprender a querer, tengo un artículo, búsquenlo, querer o necesitar, es mejor querer que necesitar, y abarca todo. Ser espiritual termina abarcando toda la integralidad de nuestro ser, por supuesto a nivel energético, a nivel kármico y obviamente a nivel espiritual. Entonces no es un hecho solo declarativo. Sí, yo soy bueno, sí, yo ayudo, sí, yo pongo en la otra mejilla, sí, yo amo a mis enemigos. Te cuidas tú, ¿ok? Porque amar a tu prójimo como a ti mismo significa que tú te tengas que amar. Y amar significa cuidarte. Amar significa procurar que estés sano. A lo mejor alimentándote bien, a lo mejor descansando bien, a lo mejor haciendo ejercicio, a lo mejor meditando, a lo mejor. Entonces, no terminamos siendo interesantemente espiritual si simplemente somos buenos para afuera pero descuidados para adentro. No, tenemos que cuidarnos nosotros también. ¿Ok? Está muy bien, de alguna manera y hasta cierto punto, de alguna manera hacer por los demás. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. O ámate a ti mismo como amas a tu prójimo. Tú también te tienes que cuidar. Si tú quieres cuidar a los demás o brindarle cariño, cuídate tú, bríndate cariño tú. Eso lo incluye también lo espiritual. Entonces, ser espiritual es conductual, marcar la forma de ver la vida, forma de actuar y reaccionar a escritura sagrada. Si no lo sabes, tienes que buscar a alguien que te señale muy bien cuáles son las conductas en las escrituras sagradas, y no simplemente que te dé una presentación, sino que te ayude a cumplirlas, que te enseñe cómo se cumplen, que te dé escenarios de práctica para cumplirlas, y definitivamente también cuidarnos a nosotros mismos. Amate. Dios le bendiga.